Vamos a empezar un poco a ver duplicación del ADN. Siempre cuando estudien estos temas, todos los temas son tremendamente complejos, la duplicación es un proceso, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que saber es una clara definición, o siempre, como lo recomiendo, varias definiciones. Duplicación lo mismo que replicación del ADN. Es un proceso que ocurre en la fase S del ciclo celular. El ciclo celular tiene una fase G1. Acá la célula se decide o se especializa en realizar algo que se llama fase G0, o entra en la fase S, donde acá, a partir de una molécula de ADN, obtengo teóricamente dos moléculas idénticas. Ahí la célula duplica su material genético sin cambiar la cantidad de cromosomas. La célula arranca, la célula humana, siendo 2N, 2C. Al final de este proceso es 2N, 4C, porque duplicó la cantidad de ADN. Luego ingresa a la fase G2 y de ahí va a ser la división celular, que puede culminar. Empezó con una célula 2N, 2C, la división celular puede terminar con dos células 2N, 2C, teóricamente con la misma información genética, si siguió una mitosis, o podría terminar con 4 células 1N, 1C, por 4, si fuera una meiosis. Lo que tenemos que estudiar ocurre acá. Siempre digo teóricamente porque vamos a ver justamente por el tema de telomerasas, que no siempre es así, o por el tema de mutaciones, no siempre es así. Entonces, de la definición, puedo definirlo de otra manera, por supuesto, sin poner la fase S, es decir, bueno, es un proceso por el cual a partir de una molécula de ADN obtengo dos moléculas idénticas, ¿cierto? Eso sería otra forma. Uno podría decir, bueno, es un proceso por el cual todo el genoma de una célula se duplica, con varias definiciones. Entonces, eso, lo primero es la definición, la ubicación de lo que yo voy a estudiar. Segundo es, ¿qué necesito yo para duplicar el ADN? Las necesidades. Recursos biológicos que necesito. Bueno, en primer lugar necesito una molécula de ADN que podríamos decir va a actuar como molde. ¿Por qué? Bueno, porque lo tengo que copiar, es como si yo tengo un libro y lo llevo a la fotocopiadora. Si no llevo el libro, no va a haber fotocopia. Si llevo el libro, sí. Entonces, el ADN molde, que sería el ADN que está en el núcleo de la célula dividido en 46 porciones. Todo eso, esas 46 porciones hay que duplicar. Eso necesito. Después necesito enzimas. Enzimas y proteínas. Y acá es donde viene el primer problema, porque uno dice, bueno, si yo estudio esto, no pensemos en los libros comunes de texto, uno dice, bueno, lo voy a estudiar en serio, estudiando todo. La cantidad de enzimas y proteínas no debe ser menos de 1000. No debe ser menos de 1000. Entonces dice, no la puedo estudiar. Entonces tengo que acotar, decir, bueno, ¿cuáles son las proteínas y las enzimas que voy a estudiar? ¿Cuáles voy a ingresar a mi cabeza? Y que tenga cierta coherencia cuando las empiezo a contar y no que diga nombres de los cuales me termino enredando. Entonces yo siempre les recomiendo, cuando voy a estudiar de duplicación, al menos el primer estudio, hasta que yo vea que me puedo sentar frente a un profesor y hablar y explicárselo, eso, practíquenlo. Le digo, no esperen a ir al final a explicar duplicaciones, pues cuéntenselo a algún profesor en la tutoría, en la clase de consulta, no sé dónde, decir, bueno, a ver si me va saliendo, porque uno por ahí cree que tiene todas las cosas bien ordenadas en la cabeza, cuando se lo cuenta al profesor, ante la primera pregunta, se nos va todo al día. Entonces yo les sugiero las enzimas, pocas enzimas. La helicasa
que la vamos a representar así de ahora en adelante, con una H. La primasa, que la vamos a representar así, con una P. La DNA polimerasa, que la vamos a dar con una letra D de DNA. La DNA ligasa, con una L. La topoisomerasa, con una T. Y la telomerasa, con T. Bueno, vamos a darla con esta TO y esta TE. Entonces dice, bueno, ya meto 6 enzimas en el camino, más que suficiente. ¿Después qué necesito? Bueno, necesito nucleótidos y desoxinucleótidos. Los desoxinucleótidos son los específicos que necesito para duplicar el ADN. ¿Cuáles son? Bueno, son el desoxi ATP, es decir, nucleótidos de adenina, desoxi CTP, desoxi TTP y desoxi GTP. O sea, necesito nucleótidos que me den la pentosa, el ácido fosfórico o fosfato, y las bases adenina, citosina, timina y guanina. Y también necesito nucleótidos. ¿Por qué? Porque tengo que construir primero lo que se llama un cebador que usa ARN, que hace SRN. Entonces acá necesito ATP, UTP, GTP y CTP. Es decir, nucleótidos que aportan citosina, guanina, uracilo y adenina. Pero bueno, con esa necesidad uno dice, ¿y esto es todo? No, esto es lo mínimo, menos que esto es casi que imposible. ¿Y me va a alcanzar? Y depende, me puede sobrar o no, todo depende de cómo yo lo uso. El conocimiento siempre uno tiene que decir, ¿esto es suficiente o no? Y lo de suficiente depende de cómo uno lo usa. Muchas veces uno estudia 5 cosas y se saca un 10 porque lo sabe usar muy bien, y otro estudió 200 cosas y se saca un 0 porque lo usa mal. ¿Cómo? Perdón. Una pregunta, ¿todos los nucleótidos y desoxinucleótidos de 3-fosfatos son? Sí, lo que usa como las enzimas usan nucleótidos que tienen 3 fosfatos. Por supuesto, cuando se sintetiza el ADN o el ARN, se utiliza solo un fósforo. Pero tiene 3 fósforos porque esos fósforos son los que, cuando se los saque, se libera energía y la energía que utilizo para la síntesis, ya sea de ARN o de ADN. Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, con esto vamos a ver cómo funciona. Entonces, bien. Entonces, vamos a suponer, vamos a hacer una cosa lo más dinámica posible. Ya, como dijimos recién, el ADN humano de una célula somática tiene 46 cromosomas, o sea, tiene 46 porciones que hay que duplicar. Esas porciones empiezan en ciertos sitios, no es como que yo empiezo de una punta y voy copiando todo como si fuera a fotocopiar un libro, sino que como que supóngase que usted tiene un libro que tiene 46 capítulos, y entonces, bueno, mientras una fotocopiadora fotocopia el capítulo 1, otra fotocopia el capítulo 2, otra fotocopia el capítulo 3 y así sucesivamente. El proceso de duplicación es un proceso global. Entonces nosotros vamos a suponer que esta fuera una molécula de ADN que forma un cromosoma. Ya estudiaron, seguramente ya estudiaron, lo vieron en las clases de jerarquización, la molécula de ADN tiene un extremo 3' y 5', y la otra cadena es 5'3". No le pongo los primas, ya sabemos que son 3'. O sea, la hebra es antiparalela. Esto es tremendamente importante de saber, porque todas estas enzimas, cuando interactúan con el ADN, si esta es una molécula de ADN, que acá tiene 3', y acá tiene 3', en el sentido contrario,
cualquiera de estas enzimas, por ejemplo la primasa, si la primasa se apoyara sobre el ADN, va a empezar a catalizar procesos y se va a empezar a desplazar en esta dirección, de 3 a 5. Pero si otra primasa se apoyara sobre la hebra complementaria, se va a desplazar para este lado. Cualquiera de las enzimas trabaja de esa manera. Si las enzimas que duplican el ADN son capaces de ir copiando el ADN siempre en sentido 3-5. Es como cuando uno dice, bueno, si yo llevo un capítulo de un libro a fotocopiar, normalmente la persona de la fotocopiadora, ¿qué va a hacer? Va a ir de la primera a la última página, nunca al revés. Entonces acá, bueno, es como el extremo 3', es como si fuera la primera página, y las enzimas van siempre en ese sentido, nunca en sentido contrario. Esto es importante para entender el proceso. Entonces, el ADN, así, es como un libro cerrado. Si yo quiero fotocopiarlo, tengo que abrir. Entonces, el primer paso que va a ocurrir acá es que va a ingresar una enzima que nosotros llamamos H, que es la helicasa, se va a unir con las hebras de ADN. Estas hebras están pegadas porque las bases nitrogenadas se unen por puente de hidrógeno. Entonces, tengo que romper esos puentes de hidrógeno y quien lo hace es la helicasa. Entonces, la helicasa lo que hace es que esta hebra se separe, no en su totalidad, pero al menos en una parte, se separe desestabilizando o rompiendo los puentes de hidrógeno. Se forma lo que llamamos una ampolla de duplicación que no completa toda la molécula, sino que acá queda una zona donde hay puentes de hidrógeno, y esa zona se llama horquilla de duplicación. Horquilla por la forma que tiene. Entonces, acá tengo simple hebra sin puente de hidrógeno contra la otra simple hebra, y acá tengo una doble hebra con puente de hidrógeno. Entonces eso lo hizo la helicasa. Una vez que eso se abrió, se torna un sustrato útil para la primasa. O sea, eso así no era sustrato para la primasa no tenía sitio activo para él, pero así sí. ¿Por qué? Porque la primasa se puede unir a simple hebra. Entonces ahora va a ingresar la primasa, y la primasa se va a ubicar sobre las hebras porque en su sitio activo puede encajar la simple hebra. No nos olvidemos que esto era 3, 5, 3, 5. Como dijimos, esta primasa se va a mover hacia allá y esta se va a mover hacia acá. No solo se va a mover, a medida que se vaya moviendo, va a ir sintetizando nucleótidos. Vamos a ampliar un poco qué es lo que pasa acá. Hagamos una ampliación de esto. Esa línea que yo dibujé, que es el ADN, en realidad, ¿qué sería? Y sería una desoxirribosa, un fósforo, una desoxirribosa, un fósforo, una desoxirribosa, un fósforo, otra desoxirribosa, y así sucesivamente. Acá tendría el extremo 3', acá tendría el 5'. ¿Sí? Toda esta línea no es otra cosa que esto, y en cada desoxirribosa yo voy a tener una base nitrogenada. Por ejemplo, acá puedo tener adenina, acá puedo tener adenina, citosina, guanina. Entonces, esa primasa lo que hace viene, se coloca acá, y entonces se fija, si acá hay adenina, ¿qué hace? Coloca acá, lo voy a poner en azul, coloca una ribosa con un uracilo, porque es complementario. Luego se mueve acá, y si acá hay adenina, vuelve a colocar un uracilo, porque puede establecer 2 puentes de hidrógeno, y une la ribosa que tiene fósforo. Y acá hay citosina, cuando se pone acá, pone guanina con una ribosa, lo une acá, porque pone 3 puentes de hidrógeno, acá va a poner citosina con una ribosa, y así sucesivamente va a seguir en aquel sentido. Está en sentido 3-5, por supuesto lo que sintetiza es 5 a 3, porque siempre es complementario, antiparalelo. Entonces, a medida que esta enzima se vaya desplazando para allá, va a ir dejando detrás de ella una zona de doble hebra, que sería esto, negro y azul, donde una hebra es el molde, que es ADN, y la otra hebra complementaria es ARN, que se llama a eso primer o cebador.
o ARN iniciador. Lo mismo va a pasar con esta. Si esta se viene desplazando hacia acá, va dejando ese primer. Esa enzima, como les dije, la primasa tiene afinidad por la simple hebra. Pero cuando se empieza a formar una doble hebra, ella pierde afinidad y entonces se despega. Recuerden cuando estudiaron enzima, fíjense que este es otro tema que uno dice, bueno, lo tengo que relacionar a enzima. La afinidad, que la medida por el Km, es la fuerza con que una enzima se atrae con su sustrato. La primasa tiene mucha afinidad por la simple hebra, pero poco por la doble. Entonces, cuando sintetizó un cachito de doble hebra, se desprende. Se desprende. Acá se va la primasa. Acá entró, hizo lo que pudo, pero su afinidad no le permite continuar. Pero ahora aparece otra en juego, que es la que llamamos con la letra D, que ella tiene mucha afinidad por la doble hebra heterogénea de ADN y ARN. Entonces esta DNA polimerasa ingresa porque encuentra ahí un cebador, una zona de ADN y ARN que le viene bárbaro y tiene muchísima afinidad. Entonces, en esta ampolla, donde yo tenía, lo voy a hacer con una flechita, un primer, lo hago por la flecha indicando en qué sentido va, la DNA polimerasa va a venir y se va a ubicar acá, a continuación del primer, y por supuesto se va a seguir moviendo en el sentido que se movía. Entonces ahora, si yo vengo acá al dibujo este, acá supónganse que esto seguía fósforo, desoxirribosa, fósforo, desoxirribosa, y acá había una adenina, acá había una timina. Ahora hasta acá llegó la RNA poli, la primasa. RNA polimerasa es lo mismo que primasa. Todo esto en azul lo hizo la primasa, pero ella perdió afinidad, se fue. Entonces ahora entra la DNA polimerasa y ¿qué va a hacer? Y va a venir acá, va a poner un fósforo, se va a fijar que hay adenina, entonces pone timina, pero con desoxirribosa, pone un fósforo, ahora el timina pone adenina con desoxirribosa, y así sigue en ese sentido. Entonces acá me va quedando una doble hebra donde la primer parte es un primer de ARN unido a una hebra de ADN molde, y acá ya sigue ADN. Y la DNA polimerasa tiene afinidad por la doble hebra, y cuanto más grande la doble hebra, mejor. Entonces, acá esta DNA polimerasa se va a ir moviendo, sigo acá arriba ahora. Entonces, luego de un tiempo, ¿qué voy a ver yo? Que acá está el primer que se hizo, y esta DNA polimerasa avanzó hasta que se chocó acá, y no puede seguir. ¿Por qué no puede seguir? Porque las bases nitrogenadas acá están unidas por puente de hidrógeno. Entonces ya no es como acá que tenía abierto, se chocó con una doble hebra, no puede hacer nada. Y lo mismo pasa a esta. Llega acá, y cuando llega a la horquilla, la DNA polimerasa queda clavada. ¿Qué tiene que ocurrir ahí? Acá vuelve a actuar la helicasa. ¿La helicasa qué hace? Bueno, si esta zona era una zona de puente de hidrógeno, los rompe y hace que esa burbuja cada vez sea más grande. Entonces, cuando la helicasa abre la hebra, esta había llegado hasta acá, y entonces ahora sigue adelante hasta que se choque nuevamente con la próxima horquilla. Y esta también. Ya teníamos el primer, y esta avanza, había venido hasta acá, pero sigue ahora hasta que llegue acá. Y esto, la helicasa va a seguir actuando. La helicasa va a seguir actuando hasta que las hebras se separen completamente. O sea, voy a llegar un momento que voy a llegar a los telómeros del cromosoma, a los extremos. Entonces uno dice, bueno, esto empezó acá, le fue pegando, y llegó hasta el final. Esta empezó acá, le dio síntesis hasta que llegó acá. Entonces uno dice, bueno, ya tengo duplicado este sector, pero me falta este. Entonces, ¿cómo hago esto acá? Yo sé que las enzimas, no nos tenemos que olvidar, esto era
3, 5, y esto era 5, 3. Yo sé que las enzimas vienen en este sentido o en este sentido, ¿cierto? Entonces yo no puedo poner una enzima acá que venga para este lado, porque no viene. Entonces, ¿qué hace? Ingresa primero una primasa y hace un pequeño trozo, y luego la DNA polimerasa toma de ahí y sintetiza ADN. Otra primasa va a hacer un pequeño trozo y va a ir hacia acá. Y otra primasa va a hacer un pequeño trozo, va a llegar hacia acá. Esta zona, a partir de acá, donde se inició el proceso, de acá para allá puede ir derecho porque es su sentido de circulación, ¿no es cierto? Pero acá las enzimas tienen que ir haciendo de a tramo porque no pueden venir en este sentido. Me dice, bueno, ¿por qué no empezó de acá? Podría haber empezado. Lo que pasa es que como la burbuja se va abriendo de a poco, a medida que se abre la burbuja, acá se hace un primer y un pedacito. Cuando se abre un poco más se va a hacer otro primer y otro pedacito. Y entonces esto va ocurriendo en tramitos. A esto se lo llaman fragmentos de Okazaki. Y a la hebra que se hace con fragmentos de Okazaki se la llama hebra rezagada. Y a la otra se la llama hebra adelantada. Lo mismo pasa del otro lado. Del otro lado, esta sería la hebra adelantada, en la que se hace de manera directa. Y esta, por supuesto, toda se va a hacer con pequeños primers y sectores de ADN que sintetiza hasta que se choca con el primer. La DNA polimerasa, cuando se encuentra un primer adelante, no puede seguir. Entonces ahí, bueno, va tomando forma. Va tomando forma. Las DNA polimerasas son varias, pero digamos, pensémoslas todas de la misma manera. Acá lo que ocurre, como yo les dije acá, se hace un primer y un pedazo de ADN. Acá, por supuesto, esto lo está haciendo la DNA polimerasa. La DNA polimerasa, cuando llega y se choca el primer, se lo lleva por delante y lo degrada. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que todas las DNA polimerasas que hicieron este tramito de Okazaki, al chocarse con el primer, lo degradan y sintetizan ADN. Entonces, va a ir sacando la flechita azul y reemplazándola por negra. Entonces, esto quedaría así. Acá había empezado con un primer y lo hizo derecho. Y acá también, pero la DNA polimerasa avanza y se come el primer. Lo degrada y lo reemplaza. Entonces, todo lo que me queda, o sea, estas DNA polimerasa van tumbando el RNA y construyendo ADN. Entonces me quedan ahora dos hebras que acá queda lo que se llama una mella. Está como mellado, como un cuchillo mellado. Me dice, bueno, está mellado, eso hay que unirlo. Entonces lo que entra ahora es una ligasa. Que la ligasa lo que hace es actuar en cada uno de estos sitios, formando un enlace fosfodiéster, que es lo único que falta entre el nucleótido para que todo eso se pegue. Entonces, luego de la acción de la ligasa, ¿qué me queda? Y me queda que todo quedó pegado ahora, y acá todo quedó pegado, y listo. Entonces se duplicó. Pero acá yo lo dejé a propósito, cuando se hacen los fragmentos de Okazaki, como le dije, se iba haciendo de a tramitos, poniendo un RNA. Cuando llego al telómero, puede ocurrir que ya me quedó tan cortito el telómero que la enzima no tiene afinidad, no se puede pegar. Entonces acá queda un pedacito que, como lo dejé acá, un pedacito que queda más corta una colita que la otra. Y me dice, ¿por qué queda corta? Y bueno, porque la primasa no puede hacer el primer, y al no poder hacer el primer, la DNA polimerasa no lo llega. Pero no lo llega a hacer. Pero hay otra enzima que es capaz de venir a actuar acá, que es la telomerasa. La telomerasa lo que hace que es justamente eso. La telomerasa lo que permite es que ese pedacito que estaba corto y que había quedado hasta acá, se termine llenando con DNA. Y este pedacito que había llegado hasta acá y había quedado corto, se llene con DNA. La relación de la telomerasa, es decir, completa los telómeros. Y decir, ¿qué pasaría si no completaran los telómeros? Y bueno, si no completaran los telómeros,
fíjense que al duplicar el ADN me quedé con dos moléculas que tienen menos información. ¿Por qué? Porque acá hay una zona de doble hebra que la perdí. Entonces, cada vez que la célula en la fase S duplica el ADN para enfrentar una división celular, el ADN queda un poquito más corta. La telomerasa lo repara, pero ¿cuál es el problema? Nuestras células somáticas tienen poca telomerasa. Entonces, las células somáticas se van duplicando y en cada duplicación tienen siempre un poquito menos de ADN. Por eso cuando decimos que la duplicación es un proceso por el cual a partir de una molécula de ADN obtengo dos moléculas idénticas, eso es falso, porque las moléculas no son idénticas, siempre las que obtengo son más cortas que la original, porque la telomerasa no alcanza. Las únicas células, bueno, y eso va produciendo que en sucesivas divisiones mitóticas la célula tenga cada vez menos ADN. Después llega el momento en que tiene tan poco ADN que dice ya no me sirve más este ADN, y cuando la célula se da cuenta, tiene proteínas que detectan eso, cuando las células se dan cuenta que el ADN ya no es el adecuado que tiene que tener la célula, en lugar de causar daño se suicida. Y entra en un proceso que se llama apoptosis. Entonces la célula dice, bueno, hasta acá llegué, cumplí mi función, pero ya de ahora la información genética que tengo no es buena para el individuo en conjunto, entonces la célula se va a apoptosis, y que es un suicidio, o sea, la célula se muere, se automata, se suicida, ¿cierto? Y entonces por eso, y bueno, es una de las teorías del envejecimiento. La teoría dice que envejecemos porque llega un momento en que no podemos hacer más divisiones mitóticas, no podemos reemplazar más las células que se mueren o los tejidos que se deterioran, y entonces, bueno, de ahí en adelante ya nos arreglamos con las células que tenemos y se nos van muriendo las células y terminamos muriendo nosotros. O sea, telomerasa, uno dice, bueno, está bueno, pero no actúan todo lo que tuvieran que actuar. Las únicas células que tienen una activa telomerasa son las células tumorales. Por eso el tumor se duplica y crece enormemente, a tal punto crece tanto que se consume toda la energía de un organismo vivo y termina matando la energía de las personas, ¿no? Cuando los tumores, cuando esos tumores son descontrolados, generan el cáncer. Y bueno, en general todas las líneas tumorales, las células tumorales, tienen actividad telomerasa muy alta. Dice que bueno, no, pero no es tan bueno, porque si yo quisiera que mis células somáticas tuvieran mucha telomerasa y no el tumor. Sin embargo, bueno, la naturaleza ha hecho así, que el tumor tiene mucha telomerasa, lo cual no es bueno para nuestra vida, y tiene poca telomerasa somática, tampoco es bueno. Pero bueno, es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Entonces, bueno, ahí tenemos el proceso de duplicación y ahí tenemos el proceso de la acción de las telomerasas. La duplicación decimos que es semiconservativa, ¿no es cierto? Porque fíjense que yo partí acá de una molécula que tenía dos cadenas, esas dos cadenas las uso como molde, y las moléculas que obtengo como copia son moléculas que se llevan cada uno una cadena del molde, una semiconservativa. Bueno, y también decimos que, siempre decimos, la duplicación o replicación es a partir de una molécula, dos moléculas idénticas, ya sabemos que por la cuestión de los telómeros no lo es, y aparte también sabemos que cuando actúa la DNA polimerasa, la DNA polimerasa, ¿qué hace? Y donde encuentra un nucleótido que tiene adenina, pone timina, donde encuentra uno que tiene citosina, pone guanina, donde encuentra uno de guanina, pone citosina, y donde hay uno de timina, pone adenina. Eso es lo que hace la DNA polimerasa. Pero muchas veces se equivoca, a lo mejor en un lugar había una citosina y pone otra citosina, ahí se equivocó. Se estableció el puente de hidrógeno como pude y ella siguió adelante. Entonces, cuando ocurre esto, tengo una mutación, que ocurren miles de veces también cuando se duplica el ADN. Entonces, en el proceso de duplicación, conceptualmente y teóricamente la molécula de ADN es idéntica, pero sabemos que no lo va a ser, porque en el proceso de duplicación los telómeros siempre quedan más cortos, o la mayoría de las veces quedan más cortos, y aparte el ADN que sale tiene una gran cantidad de mutaciones, que a veces son silenciosas, pero mutaciones al fin, son mutaciones que no van a influir sobre las proteínas que sintetizo.